Eterno Dios, eres mi paz.
Buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga. Quiero estar en esta oportunidad hablando acerca de la prueba del tiempo, basándonos en San Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, que algo de esto he abordado allí por comienzo del mes de mayo, en dos oportunidades, con el título Preparándonos para su venida, primera y segunda parte. En este pasaje bastante conocido, se nos habla que había 10 vírgenes esperando la llegada de las bodas del esposo, y está de alguna manera presentado de acuerdo a las costumbres que antes había. O sea que el esposo iba a venir desde su casa y había un cortejo de vírgenes que iban a estar esperando en forma cercana a que él llegue para ser parte de la compañía, a acompañarle hasta la casa de la novia y así comenzar las bodas. Pero en este relato Jesús habla de que se tardó, el esposo se hizo de noche, y se hizo muy de noche y se durmieron las 10, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y se nos habla, la diferencia estaba en que unas tenían suficiente aceite, tenían aceite en sus vasijas, y otras no tenían aceite en las vasijas. Y las de las lámparas ya se le estaba apagando. El hecho de que hable del aceite tiene que ver con la relación con Dios, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y quiero decir que normalmente uno se siente en una relación cercana, íntima con el Señor en tiempos de avivamiento. Puede estar avivado por una cantidad de años, 3 años quizás, tiempo de avivamiento, pero es como cuando pasa la montaña y comienza la bajada y la entrada en el valle, es entrar a otro tiempo. Así es cuando uno se dice, ahora que voy a seguir vivo, voy a seguir en el Espíritu, voy a seguir sirviendo al Señor, porque la prueba del tiempo es una prueba seria. Puede pasar un mes, 2 meses, 1 año, 2, 3 años, pero cuando se ve la historia de los avivamientos, generalmente como máximo duran 3 años. Y los otros tiempos que no son de avivamiento son bastante prolongados, y es el tiempo donde hay fieles también. Pero esos fieles son en circunstancias diferentes, porque son fieles en tiempos donde no es a veces tan fácil, donde tienen que tomar decisiones por sí mismos. Es fácil ser fieles en tiempos de avivamiento, en tiempos normales, pero lo normal pasa que no es este tiempo de avivamiento, y entonces pasa a ser a veces un largo tiempo de prueba. Es por eso que dice la Biblia que Israel estaba fastidiado por el largo tiempo. Vemos el verso 5 de Mateo capítulo 25, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose, cabecearon y se durmieron. Algunos dicen que esta frase es bastante difícil de interpretar, porque el dormir puede significar varias cosas. El hecho de estar inactivo por un lado, pero también podría referirse a la muerte física. Y esto me ha surgido como pregunta hace ese tiempo, por eso esta inquietud de estar tomando parte o aspectos de esta parábola. Esto me ha surgido por el hecho de que en todas las épocas y en todos los tiempos hubo seguramente fieles, vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, hablando en el aspecto espiritual. Y quienes han ya partido, han muerto, se han ido a la presencia de Dios, ¿de qué manera se van a diferenciar con respecto a estas que creemos
que tiene que ver con con la venida del Señor. Vírgenes, las 10 tenían aceite inicialmente, pero 5 no pudieron atravesar la prueba del tiempo, y 5 sí. Y esto nos debe estar llamando la atención. Cuando digo, bueno, con respecto a que se durmieron, porque en Tesalonicenses, el apóstol Pablo capítulo 4, cuando habla de la venida del Señor, dice que Cristo traerá a los que durmieron con Él. No utiliza la palabra muerte con respecto a los creyentes, sino que durmieron. Bueno, y ya llevamos 21 siglos, ¿no? Desde aquellos que durmieron con el Señor, fieles a Dios. Y el asunto es en qué situación entraron al tiempo de la eternidad. Bueno, y cuando digo que es importante saber en qué situación entraron a la eternidad, porque la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 dice que en la primera resurrección tiene que ver con aquellos que durmieron en Cristo. Y eso tiene que ver con la vida que se vivió, ¿no? Esto es para simplemente llamar la atención, ¿no? ¿Qué clase de vida hemos vivido en cuanto a la obediencia, en cuanto a buscar de Dios y proveernos del aceite que tiene que ver con la presencia, el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque al tiempo de la resurrección habrá diferencias, como la Biblia dice claramente que, bueno, así como todas las estrellas tienen distinta gloria, se siembra en corrupción va a resucitar en gloria, en incorrupción. Y entonces cada uno va a resucitar con diferente grado de gloria. Eso tiene que ver con los galardones. La Biblia también dice, el Señor dice, mira que ninguno tome tu lugar, que ninguno tome tu corona. Es decir, si algunas personas que a quien Dios le quería dar determinada gloria, se descuida, esa la puede tener otra persona. ¿Por qué? Por el descuido. Como dice en el verso 6, y a medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo salir a recibirle a medianoche. Se oyó el clamor. Entonces, verso 7, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y aquí el asunto era las lámparas, pero dice, las insensatas, las 5, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las lámparas habían consumido el aceite, ya casi no había aceite en sus lámparas. Recordamos, todas tenían aceite en sus lámparas, inicialmente. Pero al momento, y por la prueba del tiempo, hay 5, la mitad, que ya no tenían suficiente aceite. Las otras 5 tenían las mismas lámparas posiblemente que las primeras, pero tenían reserva en unas vasijas que podían utilizar, ponerle de vuelta a las lámparas, reserva, y que las lámparas sigan ardiendo, sigan prendidas, ¿no? La vasija no es la lámpara, es diferente. La vasija se refiere a lo que contiene la reserva de aceite para la lámpara. Es para contener aceite adicional. El aceite en la lámpara es una cosa y el aceite en la vasija es otra. Tener aceite en la lámpara es ser regenerado. Todo hijo de Dios tiene aceite, inicialmente tiene aceite en su lámpara. Pero no todos tienen aceite también en la vasija. Y eso tiene que ver con la prudencia, la sensatez, la responsabilidad, que consiste en preocuparse por tener aceite adicional. No solamente aceite en la lámpara, sino también en la vasija. ¿Y la vasija? ¿A qué se refiere? Bueno, podemos entender por gracia y entendimiento de Dios, algo he hablado en las anteriores veces. La vasija se refiere a nuestra alma, inclusive a nuestro cuerpo, porque también cuando aún estamos en nuestro cuerpo cansado, dice que el Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos mortales. O sea, que un aceite adicional para la lámpara de la vasija, y para nuestra alma y para nuestro cuerpo mortal viene del Espíritu Santo.
Entonces aquí hay una responsabilidad que ejercitar, porque la palabra dice, primero hay que comprar. Hay que comprar. Quiere decir que unas, las prudentes, habían comprado, habían pagado el precio del tiempo, o a través del tiempo. En la vez anterior estuve hablando acerca del aceite, ya que es símbolo, y de cómo se extrae o se consigue a partir del olivo, ¿no? Del fruto del olivo, y es que se obviamente el tiempo y proceso abundante, ¿no? Así, la prueba del tiempo es decir que tenemos que aprovechar el tiempo para pagar el precio, para tener aceite en nuestra vasija, como también en nuestra lámpara. El aceite de nuestro espíritu es regalo de Dios, porque dice la Escritura que al creyente se le da del Espíritu de Dios. El Espíritu es un don. El que cree en el Señor, Dios envía de su Espíritu. Es por medio del Espíritu Santo que somos convencidos, somos llevados a Cristo y somos regenerados. Viene el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, el espíritu de cada persona que de veras se arrepiente y pase a ser creyente. Pero para que el Espíritu esté en la vasija hay que pagar el precio. Hay que pagar un precio para tener aceite en la vasija, porque el Espíritu que hemos recibido, para que ese Espíritu que tiene que ver con el Espíritu de Dios nos esté ungiendo en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, incluso en la debilidad de nuestro cuerpo. Tenemos que pagar el precio. Ahí debemos ejercitar nuestra voluntad, nuestra decisión. En el valle, en tiempo de prueba, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos siendo fieles? ¿Seguimos sirviendo a Dios? ¿Seguimos en obediencia? Aunque parece que momentáneamente no siento el impulso, el incentivo, el entusiasmo de los demás. Es más, a lo mejor algunas contradicciones, alguien me ofende, tuve algún problema, me fue mal. Esos son tiempos de prueba, son situaciones de prueba. Es en las que vamos a comprar aceite o nos vamos a quedar con nuestras vasijas vacías, sin aceite. Pero es importante y es necesario tener aceite. Él ya nos dio el aceite inicial y ese es un regalo, es el don del Espíritu Santo en nuestra lámpara. Pero el aceite en la vasija es en nuestra alma, con nosotros mismos, en nuestros pensamientos. Tenemos que estar buscándolo y pagar el precio, adquirirlo. Y de otra manera la palabra dice, y exhorta muchas veces, dice, por otra parte dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor, se lo dice a nuestra alma, a nosotros mismos, fortaleceos en el poder de su fuerza. O sea, yo soy responsable de que mi espíritu no se apague, de que mi espíritu sea ferviente. El mandamiento de ser ferviente se nos da a nosotros. Ser ferviente en espíritu, no apaguéis el espíritu. El espíritu se puede apagar de tantas maneras. Obviamente, como estamos en el cuerpo y tenemos luchas, el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 6 habla de la lucha con la carne y con el pecado que mora en mí, dice, ¿no? Pero él siguió luchando, obviamente, y allí hace la diferencia, que en esa voluntad de luchar, Dios provee, te da de su presencia, de su espíritu, a pesar de la debilidad humana que cada uno puede estar teniendo. Eso pasa a ser parte y se incorpora al alma, se incorpora en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y aún también en nuestro cuerpo cuando lo ofrecemos en servicio a Dios, como dice en Romanos capítulo 12, voluntariamente. Por eso Jesús, él dijo, el que a mí viene no le echo fuera, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, si yo vengo al Señor, esa es la manera en que yo hago ferviente mi espíritu y yo me fortalezco en su fuerza cuando vengo al Señor. Y adquiero entonces
de la presencia del Espíritu para mi vasija. No me quedo con lo que inicialmente Dios me dio. No me quedo con lo recibido en tiempos de avivamiento, sino que me doy cuenta del valor y la importancia y salgo a buscar, salgo a comprar. Y eso me lleva tiempo, como vemos en este pasaje también que Jesús dijo. Lleva tiempo. Jesús dijo, el que me viene yo no lo echo afuera. ¿Estás cansado? Vení a él. Yo le haré descansar. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. El Espíritu pasa del Espíritu, la presencia del Espíritu pasa el fluir del Espíritu al alma. Es decir, de la lámpara pasa a la vasija y luego se retroalimenta. Si nos volvemos al Señor e invocamos al Señor, si dependemos de Él, si buscamos su perdón, si buscamos la limpieza, si buscamos su gracia, si buscamos fortalecimiento, Él va a hacer y tendremos aceite no solo en el Espíritu, sino también en la vasija. ¿Cuántos que después de haber recibido el aceite en sus lámparas no fueron suficientemente obedientes, no tuvieron determinación y fue más fuerte sus sentimientos, esto es las tentaciones, el ambiente que les rodea, sus impulsos humanos, especialmente en la adolescencia, la juventud, en este tiempo donde hay tanta fornicación y eso aparta y eso subyuga el cuerpo a las cosas pecaminosas en lugar de subyugarlo a las cosas del Espíritu. Si algo de eso te ha ocurrido, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de clamar a Dios, porque sin aceite no se puede ser parte de la esposa de Cristo, porque dice la palabra allí, de las 10 solamente 5 fueron elegidas, pudieron entrar a las bodas. Así que Él hace, Él da el fortalecimiento, Él lo puede hacer y tendremos aceite en nuestra vasija. Esa fue la diferencia entre las prudentes y las insensatas. Las prudentes tenían aceite en sus vasijas, no solamente en sus lámparas, también en sus vasijas. Ahora, el problema no es solo que para ellas que no fueron a comprar a tiempo, las insensatas, sino que no estaban dispuestas a pagar el tiempo y cuando se dieron cuenta ya no le alcanzaba el tiempo, era demasiado tarde, se le pasó el tiempo para comprar el aceite. Ese tiempo ya se les acabó sin haberlo aprovechado en cuanto a crecer en Cristo, en madurar, en servir a Dios. Por eso dice, comprad para vosotras mismas. Comprad para vosotras mismas. Y a los que venden, como también ya lo dije en su momento, hay quienes son fuentes de parte de Dios para guiar, para alumbrar, para mostrarte el camino, pero el precio tú lo tienes que pagar. Y puedes recurrir, sí, a quienes tienen suficiente y tienen una palabra que te guía, que pueden orar por arrepentimiento. Si estás en problemas, si estás sin la vasija, o con la vasija vacía, y necesitas volver a buscar de Dios, compren para vosotras mismas. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, dice la Escritura, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué tremendo, esto me llama la atención. Para ser esposa de Cristo, esto es algo que me comencé a preguntar, porque de pronto vemos de las Escrituras que hay quienes van a acompañar
al Señor en su reino, pero la esposa tiene que ser elegida, va a ser elegida por él. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y aquí dice que la esposa se ha haber preparado, vestida de lino fino, o sea, como corresponde al vestido de novia, ¿no es cierto? La mejor preparación. Pero dice que ¿qué significa eso? El lino fino y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Acciones justas. Y esto es lo que muestra de alguna manera la actitud de aquellas mujeres prudentes que trabajaron, compraron, pagaron el precio, hicieron acciones justas, buscaron a Dios. Al buscar de Dios, entramos en conocimiento de la palabra y tenemos que entrar en obediencia. Por ejemplo, la Escritura dice ir y predicar. Tenemos que predicarle a otro. La Biblia nos enseña, tenemos orar, siempre orar, pues tenemos que orar, no dejando de congregarnos. Así que donde tenemos la oportunidad nos congregamos. Ahora, bueno, pasó el tiempo de pandemia, lo hacemos a través de las redes, pero ahora ya hemos vuelto a reuniones en los hogares. No pierdas la oportunidad de hacerlo. La Biblia dice, y seguimos en cuanto a la obediencia, que tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas. Entonces le honramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y 7 tiempos de prueba, ya casi 9 meses. Y bueno, hay quienes seguramente han seguido apartando su ofrenda, como enseña la carta a los Corintios, cada semana apartando cada mes como máximo, cada vez que hay una entrada, el diezmo, para darle al Señor, y lo han estado entregando. Gloria a Dios, Dios le bendiga por eso, y le va, sin duda, Él lo ha prometido y lo va a seguir haciendo. Ahora, si tú no lo has hecho, a lo mejor tienes que hacer la cuenta de decir, bueno, tanto que yo no he dado, se lo voy a dar. Voy a hacer un esfuerzo para comprar mi aceite y voy a entrar en obediencia. Y voy a hacer esto del diezmo, de las ofrendas y otras cosas, todas aquellas que a Dios te pide y te reclama. Y su palabra te muestra para que puedas caminar en victoria, venciendo los asedios del diablo, la tentación, el pecado, para estar en verdadera obediencia, y que esas acciones justas te acompañan, porque entonces están mostrando que estás vestido con las vestiduras que Dios requiere para participar de las bodas. Y esto quiere decir que el aceite está en la vasija, en tu alma, en tu ser entero, en tu cuerpo, ¿por qué no también? Es parte de lo que necesitamos, porque la presencia de Dios, la comunión con Dios, es parte de toda nuestra vida. No es solamente de un momento de culto, una vez a la semana o cuantas veces, ni de tiempos de reunión o de tiempos de avivamiento. Es algo que debe perdurar, porque Él no va a elegir como esposa a aquel o a aquellos que no le pueden ser fieles bajo cualquier circunstancia. Ahora, puedes decir, bueno, pero entonces es bastante difícil. No sé si es tan difícil. Cuando entramos en obediencia, Él está para ayudarnos, para guiarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. Cuando le damos lugar a la presencia del Espíritu en nosotros, ese fluye. Pero cuando cerramos la puerta, a través de la desobediencia, a través de la infidelidad, a través del no creerle, entonces se frena. Cuando entra algún pecado, se frena el fluir del Espíritu en nuestro ser. No puede haber vasija que contenga mucho tiempo aceite si se cierra la fuente. Pero ¿sabes qué? Cuando hay humillación y hay arrepentimiento, es posible renovar el aceite en las vasijas. Porque recordamos, las 5 insensatas también tenían aceite, pero solo en sus lámparas,
aunque se les fue terminando. Las 10 eran vírgenes, las 10 esperaban al esposo, pero 5 no lo hicieron adecuadamente. Bueno, al final fue apartados no os conozco. Y algunos dicen, bueno, pero si eran vírgenes, estaban preparadas, tenían recibido aceite de Dios en sus corazones, ¿será que se pierden? Bueno, no lo sabemos, pero que no van a ser parte de la esposa de Cristo, que no van a reinar con Él, eso sí, queda claro, porque no entraron a las bodas. Pero Dios es justo, seguramente el trato que tendrá con esas 5 insensatas. Yo no quiero ser parte de ellas, de las insensatas. Más bien quiero ser parte de las prudentes. Es mejor ahora, porque dice la Biblia, que afuera entonces será el lloro y el crujir de dientes, el lamento tardío. Hay tiempo, si Dios quiere, para comprar aceite, hacelo. Quiero pedir al Señor para que Él te ayude. Y a lo mejor si esta palabra te ha llegado y reconoces que no hay aceite en tu vasija, a lo mejor te engañas diciendo, si yo siento aceite, pero es solo en tu lámpara, cuando te congregas, cuando te reúnes, pero no en tu vasija. Pídele a Dios y toma una determinación fiel y firme de buscar, de pagar el precio por el aceite. No pierdas la bendición, la oportunidad de ser parte de aquellos que son elegidos, escogidos con el Señor. Entonces, ora a Dios y pídele, Padre, en el nombre de Jesús, yo me doy cuenta que he sido muy liviano en cuanto al Evangelio, en cuanto a las cosas del Espíritu. Y te pido perdón. Y te pido que me ayudes para buscar, para pagar el precio de que tenga aceite en mi vasija. Y no esté en ese momento con la lámpara apagándose. Auxíliame y líbrame de los enredos y del poder del pecado. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, querido. Dios te bendiga, hermano, hermana, que puedes escuchar esta palabra. Y recuerda, necesitas esforzarte en tener aceite. Además de en tu lámpara, tenerlo en tu vasija. Amén.